el panel se encuentran Carlos Ardila y Cristian Carlos, expertos en seguridad de aplicaciones de Java, de nuestro partner TS4B. Y Martín Miura, experto en el mismo tema, de nuestro partner Divilan IT. Y Paulo Camilletti, nuestro director general LATAM de Bluecore Research. Así que bueno, sin mucho más preámbulo y para continuar, Paulo, te cedo el micrófono, apago la cámara y me quedo en línea para cualquier cosa. Perfecto, muchísimas gracias, Vero. Bueno, buenos días a quienes nos están acompañando. Como dijo Vero, seguramente se irá sumando gente y también serán más que bienvenidos. Bueno, Cristian, Carlos, Martín, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo ha empezado el año? ¿Bien? Buenos días, muy bien, Pablo, gracias. Bueno, me alegro. Saben que hoy vamos a hablar un tema que es de seguridad de Java y en particular, ¿no?, sobre la auditoría de esas actividades. Y cuando venía para la oficina pensaba, ¿qué significa esa relación de la auditoría en Java, ¿no? O sea, me daba vuelta esa pregunta. Así que, si me permiten, quisiese comenzar preguntándole a cada uno de ustedes, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de seguridad en Java? Por ejemplo, vos, Cristian, ¿qué se te viene a la mente? Excelente pregunta, ¿no? Como para poder discutir en esta sesión. Gracias por la invitación. Aprovecho, Paulo. Cuando hablamos de seguridad de aplicaciones Java, lo primero que se me viene a la mente, Paulo, son los firewalls de las aplicaciones. Sin embargo, creo que es importante recordar que los firewalls tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, diría que una cosa que definitivamente los firewalls no hacen es entregarte buena visibilidad de lo que está ocurriendo con las aplicaciones. Diría que si se quiere empezar a mirar a las aplicaciones más allá que como si fuera una caja negra, entonces se va a necesitar algo, una herramienta que te permita darle una mirada a las aplicaciones desde adentro, Pablo. Ok. Martín, ¿qué pensás vos cuando hablamos de auditoría en aplicaciones Java? Por mi lado, Paolo, pienso principalmente por ahí en Spring Security, que hoy en día Spring es un estándar, concretamente en algunos temas como autentificación, autorización, permisos, seguridad basada en roles, incluso la seguridad de los endpoints, variaciones de los inputs de usuarios, otro tema importante, y varias cuestiones más que claramente hay que tener en cuenta. Pero por ahí todas estas cosas que fuimos mencionando, la verdad que son medidas preventivas. No permiten auditar el estado actual ni dar visibilidad sobre lo que realmente está pasando dentro de nuestra aplicación y qué es lo que están haciendo los usuarios. Y por ahí, en ese momento es cuando empiezan algunas soluciones basadas en login manual o por ahí en equipos o en casos más avanzados, por ejemplo, utilizando annotations o por ahí con alguna programación orientada a aspectos. Pero si bien puede cubrir, digamos, algunas necesidades, la realidad es que hay bastante trabajo en desarrollar eso y muchas veces también requiere un experto que forme parte de ese equipo como para guiar al resto. Ok. Carlos, ¿tu opinión sobre el tema? Gracias. De mi parte, pues solamente agregar que otra forma de obtener la visibilidad es mediante la auditoría de base de datos. Esto se basa en una característica muy común en el desarrollo de software, donde la mayor parte de la actividad de las aplicaciones termina en consultas de base de datos. Por eso también esta parte también tiene sus problemas y limitaciones. Sí, por ahí, agregando a este punto que dice Carlos sobre las limitaciones, nos pasó con un cliente que, bueno, ellos tenían un caso de uso donde tenían que hacer ciertos análisis de fraude, en definitiva, y la solución que tenían estaba basada en Elasticsearch, que es una herramienta bastante conocida hoy en el mercado, donde ellos iban, por ejemplo, ingestando eventos específicos adentro de la plataforma para después ejecutar cierto análisis de fraude. Y algo que empezó a pasar, que creo que es bastante normal, tenemos una herramienta instalada y a medida que por ahí se van encontrando otros casos de uso, le empezamos a poner más carga y más responsabilidades a la herramienta. En el caso puntual de ellos, empezaron a agregar sobre el Elastic más cantidad de eventos para extender las funcionalidades de seguridad que tenía ese equipo. Y en algún punto, no digo que no haya funcionado y la verdad que pudieron conseguir cosas interesantes, pero
tuvieron que hacer bastante trabajo con esta idea de que por ahí no es la herramienta ideal, y la funcionalidad que les quedó al final, digamos, la plataforma que tenían, claramente no era tan flexible para hacer todos los análisis de seguridad que necesitaban. Y esto un poco se desprende de la idea que si bien hay un montón de casos de uso para lo cual Elasticsearch sirve, cuando hablamos de seguridad específica, y tenemos que tener en cuenta de tener las herramientas adecuadas en eso. Ok. O sea, a ver, por lo que estoy escuchando, al disparar yo la pregunta y por las observaciones de ustedes, obtener visibilidad sobre la actividad de la aplicación requiere trabajo, eso está claro. Vamos a hablar un poquito más tarde, que es a donde yo quería entrar después, de cómo Blue Core Research hace o ayuda a solucionar este tema a través de las aplicaciones en Java. Pero, ¿cuál es el desafío de hacerlo uno mismo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo yo mismo? O sea, ¿por qué tengo que requerir a una herramienta, como mencionaba recién, que puede ser estándar, si tal vez puedo yo, con recursos in-house, desarrollarlo y afrontar ese reto? ¿Por qué no? Si me permitís, Paolo, ahí por ahí retomando el punto anterior, como dijimos, es que en general suele ser bastante trabajo, por ahí trabajo manual. Por ahí, en aún en requerimientos más básicos de seguridad, como podemos decir, loguear y auditar qué está pasando, se requiere trabajo para hacer eso. Auditar, no sé, acceso a las páginas, por ejemplo, cruzar datos de información que tenemos con un error, con la información de la navalidad o de los eventos que estuvieron haciendo los usuarios. Incluso ir más allá y tratar de entender qué es lo que se está haciendo en un momento específico, ir profundizando sobre esos datos, empezar a loguear, por ejemplo, las consultas a la base de datos para cruzarlo con esa actividad del usuario. Todo eso en general implica trabajo que se traduce en hacer modificaciones al código, agregar llamadas y estar toqueteando nuestra aplicación para incorporar algunas cuestiones de seguridad que necesitamos. No es difícil, en realidad. Es la primera solución que también por ahí se adoptan en muchas situaciones o en muchos equipos, en muchos sistemas, pero el problema que tenés es que rápidamente se vuelve muy difícil de manejar y deja de escalar tan fácilmente. Funciona por ahí bien para una aplicación simple, pero para una aplicación más compleja puede traer sus desventajas. Y ni hablar por ahí si agregamos, digamos, algunos casos más complejos, como pueden ser, no sé, información de red, firewalls, IPs, browsers y todo lo que pueda venir con la aplicación. Y a esto sumale que todo eso que nosotros estamos registrando en la aplicación se termina almacenando en un lado. Tenemos algún log o alguna base de datos con toda esa información. Y si bien por ahí hoy en día el almacenamiento es relativamente barato, vamos a decir, también hay que tener en cuenta las implicaciones de impacto en la performance que tiene sobre nuestra aplicación e incluso después cómo vamos a explotar toda esa información o datos que hemos colectado. Paulo, ahí si me permites, por favor, en relación a lo que acaba de decir Martín, de toda la recolección de datos manual, luego te enfrentas a una dificultad que no es menor, ¿no? Que es precisamente manejar ese volumen de información, que puede ser muy grande, y de luego empezar a crear reportes, ¿no? Entonces, reportes, pero no cualquier reporte, sino que agreguen valor y tengan sentido desde la perspectiva de seguridad. Entonces, eso es importante, o sea, no es fácil tomar esa gran cantidad de información que se pueda recolectar y darle, como repito, valor en términos de seguridad. O sea, eso sin tomar en cuenta el mantenimiento y soporte a largo plazo que va a ser requerido precisamente para la gestión de esos logs, para generar los reportes, para procesar todo ese volumen de información, procesar toda la data recolectada, y eso termina costando mucho tiempo y dinero, ¿no? Ah, ok, veo, lo entiendo. Bueno, sí, Carlitos. es cierto. Bueno, este tipo de auditoría extensa generalmente solo está disponible cuando tiene una aplicación empaquetada como SAP. Este tipo de aplicación, pues en estos casos, incluso nunca activa por completo todas las opciones de auditoría. Por una parte, por el rendimiento y también porque es imposible obtener el valor de todos los registros que se están operando. Entonces, a ver, y estoy mirando justo acá algunas preguntas que van haciendo, pero entonces, si es tanto trabajo, ¿vale la pena hacerlo? La pregunta que hice yo recién a ustedes. Tal vez puedan explicarme qué es tan importante acerca de la visibilidad, porque claramente lo que yo me estoy dando cuenta es que la visibilidad termina siendo lo crítico, termina siendo casi core para todo esto. Entonces, ¿por qué deberíamos además hacer el esfuerzo para lograrlo? Ok,
Paulo, la palabra visibilidad creo que cobra relevancia, creo que es importante. Y para entenderlo en términos de seguridad, yo haría la siguiente pregunta, un tanto retórica, ¿no? Es una pregunta bastante sencilla, elemental, básica, pero creo que es importante hacerla. ¿Cómo puedes asegurar lo que no puedes ver? Creo que es la pregunta en la que hay que reflexionar. Y en ese sentido es necesario poder entender quién se está conectando a las aplicaciones, cuándo lo están haciendo, desde dónde lo están haciendo y qué están haciendo con las aplicaciones. Entonces, de otro modo, si no hacemos eso, si no entendemos esto, si no tenemos esta visibilidad, probablemente nos vamos a encontrar solamente construyendo políticas, reglas, y esperando que funcionen, ¿no? Mencionamos hace un rato el tema de los firewalls. Entonces, esto sería como intentar volar a ciegas, ¿no? Y la verdad que eso no, a mí particularmente no me suena una buena idea. Bueno, Definitivamente no. aquí volvemos a la parte de siempre, o sea, la discusión sobre reactivo y preventivo. Siempre es como la misma pregunta en seguridad. Pues es mejor prevenir que detectar o viceversa. Pues en definitiva se necesitan de ambos. Por ejemplo, si solo tienes la seguridad preventiva, pues los atacantes, un atacante puede intentar interrumpir una y otra vez hasta que finalmente lo consigue. Miremoslo con un par de escenarios. Por un lado tenemos una caja fuerte que se encuentra en un banco con guardias de alarmas bastante vigiladas. Por otro lado tenemos un buzón que está parado en la mitad de la calle y todos pueden intentar entrar cuando quieran. En realidad, incluso para un buzón en la calle, alguien lo verá cuando una persona intenta ingresar. En tecnología, si no tienes visibilidad, nadie lo sabrá nunca, ni siquiera después de que Tal alguien cual. haya logrado entrar con éxito. Bueno, muy buen. Sí, Sí, perdón, sí, dale, Martín. incluso, a ver, y algo que me parece interesante destacar es que el tema de la seguridad en el contexto de aplicaciones Java, la seguridad reactiva es algo bastante difícil de obtener y de implementar, y por ahí, a diferencia de en base de datos, que es una temática que también tocamos bastante, en una base de datos vos tenés un único punto de entrada, básicamente vemos el SQL que entra, y monitoreando eso vos podés tener una idea bastante, o con bastante, digamos, cobertura sobre lo que está pasando con tu base de datos. No digo que sea fácil, pero en algún punto es como un único punto de monitoreo con una API bien definida, que si miro eso, entiendo bastante lo que está pasando en mi base de datos. En cambio, en una aplicación Java no existe, digamos, ese como único punto de monitoreo en lo que nos podemos hookear y entender qué pasa, sino que implementar seguridad implica monitorear diversas partes móviles y muy distintas entre sí a veces. Ujú. Qué interesante todo lo que están mencionando y quiero ir por ahí desglosándolo, ¿no? Me quedo, lo primero es con lo que mencionaba hace un rato Cristian, ¿no? ¿Cómo puedo asegurar lo que no puedo ver? Que es muy potente esa frase, porque clarifica todo, le da la relevancia, como decía él. Por otro lado, el ejemplo que ponía recién también Carlos de los dos buzones. Pero retomando lo que mencionabas recién vos, Martín, ¿para qué tipo de aplicaciones es relevante esto? Pues está claro, ya tenemos claro que es fundamental y es crítico la visibilidad. Pero ¿para qué tipo? ¿Por qué? Si te digo en todas, suena que estoy saliendo por la respuesta fácil casi, pero la verdad es que sí, te diría que claramente en todas. Después podemos profundizar sobre los distintos tipos de aplicaciones que tenemos y cómo encararlo, pero por ahí hablando, no sé, de aplicaciones desarrolladas internamente, sea para usuarios externos o internos de la organización, la seguridad es un punto importantísimo. Por ahí en la mayoría de las empresas, a veces, y perdón que lo diga, pero la seguridad es un tema que no se le da tanta importancia porque por ahí no generan nuevos clientes o por ahí no generan ingresos, pero realmente es importante porque cuando hay un problema de seguridad, más fácil o muy fácilmente se pierden todos esos clientes que se costó generar y bueno, y muchas veces se tienen daños económicos serios. Más, digamos, hoy en día en un contexto donde la cantidad de datos que tenemos en nuestras aplicaciones crece día a día, lo cual los hace más atractiva como para que alguien intente hacer algo, vamos a decir, y también, digamos, la sofisticación o la complejidad de esos ataques también crece día a día. Y volviendo un poco a esta idea de aplicaciones que desarrollamos internamente o a medidas, es importante hacerlo porque esa aplicación la estamos desarrollando nosotros y las medidas de seguridad que tenemos ahí son las que le impone el equipo que le desarrolla.
si estamos desarrollando con Java Vanilla o digamos con Java directamente, no trae nada de seguridad y en el mejor de los casos por ahí estamos utilizando algún framework como mencionamos al principio, como Spring Security, que trae algunas cuestiones de seguridad, pero no sería lo recomendable quedarse solamente en eso. Ok, hay otro punto importante para agregar lo que dice Martín, es tener la capacidad de auditar los web services, microservicios, REST APIs y todas estas demás funcionalidades de integración que se van agregando con el tiempo, incluso a veces sin que el mismo administrador de la aplicación se entere. Estas se convierten, entre comillas, en puertas traseras, en funcionalidades que no se controlan. Sí, Pablo, y nuevamente, si me permites, aparte de las, digamos, hacías la pregunta, ¿no? ¿Para qué tipo de aplicaciones son relevantes? Como mencionaba Martín, aplicaciones desarrolladas internamente, web services, microservices que mencionaba Carlos recién. Diría también que es relevante para las aplicaciones enlatadas, ¿no? Empaquetadas, porque muchas de ellas no tienen una seguridad adecuada o en todo caso, si quieres o intentas prender la seguridad, esto tiene un costo a nivel de rendimiento porque generan overhead, entonces, o hay requerimientos adicionales de almacenamiento. Entonces, es importante también considerar las aplicaciones enlatadas, Pablo. Pablo, Mute, estás Pablo. muteado. Te vemos que hablas, pero... Perdón. No, le decía que es muy interesante lo que están diciendo, incluso tiene mucho sentido y son palabras que me resuenan de las reuniones y las sesiones que tenemos nosotros con los clientes, ¿no? O sea, necesito una auditoría confiable, claramente de eso. Entonces, y tomo la palabra confiable, que es la que mencionaban muchos, como decía recién, nuestros clientes, y podemos hablar a partir de acá, entrar un poquito en el tema de Core Audit, ¿no? Y sobre todo, cómo puede darnos Core Audit esa tan preciada visibilidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, ahí cuando entramos en el tema de Core Audit, digamos que la mayoría de la gente lo que asocia con auditoría es lo que llamamos la auditoría declarativa. Esto significa que es posible configurar políticas, como lo hablábamos hace un momento, para registrar parte de la actividad de la gente y crear informes sobre eso. Puede generar informes de sesión que muestren los usuarios, las IPs de acceso, los servlets que acceden, entre otros datos. Incluso puede crear informes detallados que muestren cualquier actividad que se audite. Así pueden ser campos de Java Server Faces, incluso los SQLs de JS que se lanzan o lo que sea que capture la gente. Evidentemente existen muchos informes resumidos, detallados, alertas, diferentes formatos, opciones de programación, etc. Pablo, recuerdo nuestro webinario pasado en donde hablamos de Core Audit enfocado a las bases de datos y ahí mencionamos muchas de las funcionalidades, ¿no? Y tiene relación con lo que acaba de decir Carlos, en el sentido de que Core Audit para Java tiene un repositorio de seguridad que, a diferencia del repositorio de cumplimiento que guarda información de la auditoría declarativa que Carlos acaba de mencionar, este repositorio de seguridad registra información agregada de toda la actividad de las aplicaciones o en las aplicaciones y va a permitir crear reportes de análisis de anomalías, de manera que vas a poder comparar, por ejemplo, la actividad de lo que pasó hoy con la actividad de lo que pasó la semana pasada y, por ejemplo, mostrar qué nuevos usuarios se han conectado a las aplicaciones, usuarios que han utilizado distintas IPs para conectarse nuevamente a las aplicaciones, qué usuarios han estado utilizando, accedieron a distintos componentes de la aplicación, como servlets, por ejemplo, o quienes ejecutaron ciertas, establecieron conexiones hacia la base de datos. Entonces, toda esta visibilidad te va a permitir tener o entender cómo cambia el perfil de la actividad de los usuarios que están tocando las aplicaciones. Entonces, también te va a permitir, por ejemplo, identificar cambios en el volumen de la actividad, por ejemplo, quiénes son los usuarios que están accediendo con más frecuencia a ciertas pantallas y encontrar anomalías, por ejemplo, de la actividad de un usuario en particular en un momento del día determinado. La actividad de usuarios, por ejemplo, en horarios distintos al usuario, por ejemplo, ¿no? Sí, y por ahí algo que ahí me gustaría agregar es que
en esta línea del análisis forense y proactivo, y básicamente cuando hablamos de eso estamos hablando de entender y investigar qué es lo que pasó con nuestro sistema. Algo interesante, o por lo menos que a mí personalmente me parece bastante atractivo, y por ahí estoy sesgado por mi background que tengo de datos, es tener esa posibilidad de movernos a lo largo de esa información o de esos datos, de esa actividad concretamente. Es decir, poder hacer un doble clic y empezar a entender qué está pasando y ir desglosando hasta llegar a un máximo nivel de detalle, o por ahí hacer drill up y empezar a ver la seguridad más alto nivel y ir moviéndonos a lo largo como de esos distintos niveles de profundidad. Cosa de poder entender realmente qué es lo que está pasando en, digamos, el nivel de detalle que lo necesitemos, y también no solamente como texto, sino con esos datos podemos armar gráficos para encontrar patrones, entender mejor la actividad, y a partir de ahí, desde ya, bueno, lo estándar, empezar a crear reglas, saber qué queremos mirar, qué reportes queremos tener, buscar anomalías, Claro, no sé, claro, identificar claro. IPs, incluso por ahí buscar lo que es ordinario distinto a lo que es extraordinario, y poder entender, bueno, esto sale de lo normal, esto es mi actividad típica que queremos tener y que encaja. Es necesario realmente tener esa visibilidad, o diría que tener esa visibilidad es el punto más básico que hay que tener cubierto de entrada. Que está muy claro los conceptos que han bajado ustedes sobre la visibilidad y cómo se pueden obtener a través de Core Audit, queda, pero más que claro, al menos lo reflejaron bastante bien. Pero aún, al menos yo tengo una pregunta de cómo capturar esa actividad en la aplicación, ¿no? Si yo estoy siguiéndolos a ustedes, es acá donde entra el agente Java, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto, Pablo. Permíteme responder esa pregunta, por favor. Por Sí, supuesto que aquí sí. ya entramos a temas técnicos y de pronto de la arquitectura del producto, ¿no? Porque Core Audit para Java obviamente requiere un agente que básicamente se va a cargar con la Java Virtual Machine usando el flag Java Agent desde la línea de comando, ¿no? Entonces, de manera que no es necesario cambiar el código, ni siquiera recompilarlo. Es más, yo diría ni siquiera es necesario tener acceso al código fuente, porque el agente de Java usa la Java Virtual Machine precisamente para cargarse y engancharse con la aplicación en tiempo de ejecución. Entonces, Pablo, desde esa perspectiva, el despliegue del agente de Core Audit para Java es sencillo, ¿no? Diría que en la mayoría de los casos o en la mayoría de los entornos como Spring, Tomcat, WebLogic, solo va a ser necesario configurar por ahí una variable de entorno en el script de inicio, de arranque, lo que básicamente va a añadir, como ya mencioné, el parámetro Java Agent para iniciar Java. Entonces, básicamente ese es el mecanismo. Ok. Sí, y ahí si me permitís agregar algo que me pareció bastante interesante cuando vi Core Audit por primera vez y estamos viendo algunas de las funcionalidades, es que no solamente permite auditar la actividad a nivel de Java dentro del contexto de la JVM, sino que también escapa un poco de eso y llega también al lado del cliente y al lado del frontend de aplicaciones web, obviamente, de más. Está decir, que no es un punto trivial, porque ahí tenés donde realmente las aplicaciones web suelen ser un poco la frontera donde salimos del contexto cuidado de nuestra red corporativa, porque en un microservicio no. Y la posibilidad es que justamente la forma en la que lo hace me pareció muy creativa, pero que mediante filtros de respuestas o digamos response filters, el agente puede agregar pequeñas porciones de JavaScript dentro de los requests que se hacen, y eso permite registrar y auditar todo lo que hace el cliente, no solamente en la parte de Java y del servidor que ya lo tenemos, sino directamente desde su browser o la actividad que tiene en su browser, que suele ser un área donde muchas veces es como una especie de caja negra y si no se pone algo especial, no se puede ver. Y podemos entender qué está viendo, dónde está haciendo clic, incluso si está copiando datos o no, para todo el tema de leaks de data. Y además, bueno, entender realmente el comportamiento que está haciendo el usuario en la aplicación en el ámbito de su browser. Ahí solo para mencionar que la gente de Sí. Java tiene archivos de configuración que le permiten indicar qué auditar. Estos archivos de configuración tienen los nombres de las clases, los métodos que deben ser auditados y los parámetros, las propiedades o las llamadas que necesitan hacer para obtener la información pertinente.
con la infraestructura de la gente, o sea, todo lo que tenemos acá, lo que estamos explicando acá, y lo que tenemos en el Core Audit Server, se puede enviar cientos de miles de eventos por segundo, con una sobrecarga de rendimiento mínima, por lo que realmente puede guardar cualquier cosa que pueda creer que sea relevante para el servidor. Perfecto, pero a mí hay algo todavía me suena o me falta terminar de cerrar, que es, yo veo como que lleva algo de trabajo implementarlo y se necesitan encontrar todas esas clases y métodos para poder implementarlo. ¿Es así o...? Sí, Martín. En realidad no debería ser tanto trabajo. Me estoy poniendo medio técnico en alguna de las respuestas, así que por ahí Está frénenme. perfecto. Pero cuando desarrollamos una aplicación, y hablando del punto de vista de desarrollo de aplicaciones, usamos un montón de librerías estándares típicas que hoy en día tiene casi cualquier proyecto de Java. A ver, y voy a tratar de acotar la lista, pero para la parte de frameworks probablemente tengamos Jakarta o Spring MVC. Para la parte de persistencia, digamos JPA, con alguna implementación como Hibernate. Comunicación con base de datos, bueno, tendremos, la lista es gigante, pero tendremos algún driver JDBC, algunas librerías asociadas por ahí a nuestro servidor de aplicación, como puede ser Tomcat, WebLogic, librerías de login podemos agregarle por ahí, y creo que alguna librería de validación, por ahí de revisor de páginas, JSF, y creo que eso cubre bastante casi todos los puntos que puede tener una aplicación, más o menos algunas cuestiones, algunos detalles. Y la realidad es que como esas librerías como son bastante estándares en todas las aplicaciones, y acá cito el incidente de seguridad con Log4j, lo que causó el hecho de lo ampliamente que está difundido esa librería, lo que te permite por ahí es que si te lo pones a pensar y analizás, el código que desarrollamos nosotros no es más que código que tiene la lógica de negocio, no es menor, pero código que en algún punto termina uniendo todas esas librerías y que utiliza esas librerías para hacer lo que queremos que haga. Y gracias a esto, lo que podemos hacer es justamente loguear alguna que otra llamada específica por cada librería, y por ahí alguna que otra me refiero a 3, 4, 6 métodos, subclases, submétodos, y así tener una visibilidad bastante amplia y completa sobre lo que está pasando dentro de nuestra aplicación. Obviamente que esto después no nos limita a que si queremos agregar más auditoría porque tenemos casos específicos o en algún punto que queremos tener mayor nivel de visibilidad, se puede, pero lo que me gustaría destacar de ahí es que no es que hay que loguear todo de entrada, con loguear un par de clases de algunas librerías bastante estándares, de forma rápida se puede comenzar, o de forma inmediata, vamos a decir, se puede comenzar a tener esa visibilidad tan pronto como se hace el deploy de la gente Java. O sea que vos me estás diciendo que es un punto de apalancamiento con un poco esfuerzo y yo rápidamente puedo empezar a dar respuesta a todas estas cosas. O sea, no necesito un desarrollo enorme ni cubrir todo, sino a veces con algo muy Es mejorable pequeño. después, obviamente, pero Exacto. sí, sí, sí. Perfecto. Perdón, Sí, creo que interrumpí a Carlos, sí, discúlpame, no, Carlos. sí, no, tranquilo. No, pero como lo mencionaba Martín, todo está en función de las librerías. Pues un desarrollador Java normalmente utiliza sus librerías propias, juegos corporativos, las librerías públicas en Internet, como las mencionó Martín, pero no necesariamente tienes el código fuente de todo esto. Pues conoces Claro. las APIs y con eso es más que suficiente para instrumentar cualquier clase o un método que quieras auditar con el agente. Esa es la propiedad que te da la ejecución del proceso en la máquina virtual con el parámetro indicado. Aquí no quiero dejar de mencionar, Paulo, algo que es importante también, que es la capacidad que tiene la gente Java de Core Audit para hacer descubrimiento. Es decir, es posible encender ciertos flags que van a permitir buscar ciertas actividades que son de interés. Me explico. Si se desea auditar más allá de las librerías estándar, como ya han mencionado Martín y Carlos, y no se conoce el código fuente de la aplicación, o incluso si no se tiene acceso a él. Es aquí donde viene y cobra importancia el descubrimiento que tiene el agente de Java. El agente Java puede ayudar a buscar clases y métodos que se deberían auditar o que se requieren auditar. Entiendo tu preocupación de la pregunta, puede ser necesario un poquito de trabajo, pero es posible auditar con Core Audit para Java, es posible auditar cualquier aplicación
con o sin el código fuente, Pablo. Me queda claro. Entonces, a ver, para ir haciendo una especie de resumen, hasta acá protejo lo que no veo con las soluciones de Core Audit, tengo total visión o visibilidad, plena auditoría, aprendizaje continuo en el proceso de captura, fácil parametrización, y hasta acá tenemos un panorama más que claro de cómo nosotros o la aplicación de Core Audit se diferencia de nuestros competidores. Pero lo que me gustaría entrar ahora es en el tema de compliance y la convivencia con la auditoría de Java. Pero los vi ahí preparándose a ustedes ya para hablar, pero ahí apareció Vero y nuestro juez me están haciendo señas por todos lados, la pantalla me está explotando de que me parece que nos estamos quedando sin tiempo. O al menos me parece que hay algunas preguntas. ¿Vero? Sí. Sí, Paulo, te agradezco que me des el pie para dar un comentario. La charla muy interesante y creo que la audiencia está como llevándose muchos aportes valiosos de todo el equipo, de los conceptos de seguridad de aplicaciones en Java. Mientras ustedes conversaban, tomamos 3 preguntas para que puedan responder. Creo que la primera es para Martín, que la pregunta dice, ¿cuánto afecta en rendimiento? Que es, bueno, la pregunta que a todos suelen ser de nuestros clientes. ¿Cuánto afecta en rendimiento configurar la auditoría en Java? Ok. Podemos responder esto de 2 formas, la que le va a gustar a todos y la que me van a cortar después de un ratito. Pero la respuesta rápida es que es despreciable, o como mucho por ahí podemos decir que será un 3% de carga adicional. Obviamente que eso depende de la cantidad de actividad que vamos a auditar y que no es infinito, pero por ahí estas son como las típicas respuestas de sizing, ¿no? Es difícil a veces dar números, pero para dar órdenes de magnitud está bueno analizar esto en dos variables, en cantidad de eventos y en cantidad de clases. Respecto a lo que es la cantidad de eventos, la verdad que si vamos a auditar cientos de miles de eventos por segundo, y hago énfasis en el por segundo, es probable que se vea algo de carga extra en el CPU y desde la infraestructura lo podamos notar. Ahora, en los casos de por ahí varios miles o decenas de miles de eventos por segundo, es algo que no debería verse ningún impacto realmente. Incluso si hubiese un impacto por la forma en la que está armado, trata de minimizarlo, ya que, y acá sí me pongo un poquito técnico, se utiliza un hilo o un thread por separado adentro de la JVM, que lo que hace es agregarle como unos pequeños hooks en nuestro código, no nosotros cuando lo desarrollamos, sino que esto se hace cuando está ejecutando la aplicación, y es una pequeña cantidad de código, y hago énfasis en eso que es poco código, que lo que hace es copiar los datos y los manda a un buffer donde los procesa por separado. De esa forma no compite con los recursos de la aplicación. Y si bien es cierto que ese código es una pequeña cantidad de líneas, no es mucho, la verdad es que sí, si le llamamos varios de miles de millones de veces por segundo, va a tener una sobrecarga, digamos, bastante notable. Pero, y acá hacía énfasis en esa unidad, la pregunta es cuánto vamos a estar auditando para llegar a esos números. Todo esto que estoy contando, digo, varios de miles de cientos de eventos por segundo en un mismo servidor Java, no en el total de la plataforma. En general, en esos casos no se va a notar un impacto de performance. Si uno se pone a hacer los números, creo que estamos hablando de más de 100 millones de eventos por segundo. Estoy redondeando bastante para abajo para no quedar mal. Y respecto a la cantidad de clases a auditar más clases y más métodos, es verdad que tiene un impacto cuando se cargan las clases a memoria, pero eso es una única vez cuando arranca la aplicación, no cuando se está ejecutando. Esta es la bomba del carretero, es una Primax. Creo que se activó. Okay. Está en la vía. Muchas gracias. Y si bien, bueno, cuando empezamos a auditar esas clases justamente podemos empezar a sumar a algunos eventos, la realidad es que no va a crecer tanto como para que sea algo significativo. Y la verdad que si estamos registrando eso, estamos teniendo esa cantidad de eventos, una primera validación que haría es ¿por qué se está registrando tanto? Y por ahí revisaría si toda esa información es algo que
podemos o queremos tener logueado. Y ahí, por ahí agregaría, y lo retomaría con el punto que estábamos hablando anteriormente, piensen que cuando tenemos que auditar esto, habíamos dicho que por ahí con auditar 3, 4, 10 métodos de cada librería, y la cantidad de librerías que tenemos en un proyecto es bastante acotada, íbamos a tener una buena visibilidad. Haciendo eso, no vamos a estar ni cerca del orden de magnitud de lo que estaba comentando. Y por ahí con esto cierro, es cierto que hay una opción para poder registrar y engancharse a todas las clases y todos los métodos de nuestra aplicación y loguear todo lo que sucede, pero en general esa opción no está tan pensada para ponerla en producción, sino que la recomendación es usarlo en un ambiente de desarrollo donde queremos registrar todo para ver qué es lo que nos interesa ver y en producción solamente registrar esas variables específicas, porque en ese caso tener tanta información después se nos va a volver difícil de entender lo que queremos ver que sucede. Perfecto, Pero no sé gracias. si queda claro o hay alguna repregunta. Creo que está muy completa. En última instancia, después abrimos otro webinario con otro white paper dedicado Ok. a rendimiento. Otra pregunta que surge, voy un poco más rápido solo, pero porque estamos con los tiempos más justos. Tiene que ver con cómo funciona la gente en la máquina virtual. No sé si Cristian o Carlos pueden tomar esta pregunta. Sí, Verónica, permíteme tomar esa pregunta. Entendería que la pregunta, no intento reformularla, pero entendería que la pregunta sería cómo funciona el agente de Core Audit para Java con la Java Virtual Machine, entendería. Si es así la pregunta, yo la respondo porque ya lo comenté hace un rato. El agente de Java, de Core Audit, obviamente se carga con la Java Virtual Machine, como lo había dicho hace un rato, utilizando el flag Java Agent, como había dicho, desde la línea de comando, ¿no? Entonces, para agregar, o sea, para engancharse con, en última instancia, con clases y métodos de Java que se requieren auditar, el agente de Java, de Core Audit, va a usar siempre librerías estándar de Java. Entonces, a partir de ahí, el agente va a obtener toda la data en tiempo de ejecución y, de hecho, como también ya lo hemos dicho, puede engancharse con cualquier método y clase en particular para empezar a capturar data, ¿no? Esto a partir de los archivos de configuración, de esta funcionalidad del descubrimiento, etcétera, que también habíamos mencionado. Solamente para complementar, porque creo que están vinculados, el agente de Java, de Core Audit, viene por defecto con opciones de configuración para obtener datos de Tomcat, WebLogic, JSF, JSP, JDBC, etc. Y solamente para enfatizar, redondear la respuesta, recuerden que el agente de Java no requiere hacer cambios en el código, ni recompilarlo, ni tener acceso al código fuente. Básicamente eso, Vero. Perfecto, dato súper importante. Me voy entonces a la tercera pregunta, que tiene que ver con cómo funciona con las aplicaciones dockerizadas. Creo que Carlitos, tal vez vos podés tomar esta pregunta. Bueno, sí, si me lo permiten, pues es que igual funciona de la misma manera, pues utilizando la opción del Java Agent en cada proceso que se ejecute en la máquina virtual, sin importar dónde esté ejecutándose la máquina virtual, vamos a tener el mismo comportamiento que explicamos. Ahí quizás mencionar que pues, si queremos separar a nivel de información lo que está capturando la gente, pues a cada uno de los procesos lo podemos nombrar como un repositorio para que del lado del Core Audit Server pues, pueda guardar la información de manera consistente. O sea, cada aplicación o cada proceso de una aplicación que queramos manejar de una manera diferente, pues lo vamos a agrupar en un nombre lógico que para el caso del Core Audit sería un repositorio. Paulo, ¿ibas a comentar algo? No, nada, justo iba a decir si tenían más preguntas, porque me gustaría que inclusive, sé por lo que estoy viendo que hay gente que tenemos más preguntas, pero nada, mandarles un mensaje. La idea es ponernos en contacto a ellos, pero creo que eso después lo vamos a consultar al final de la sesión. Sí, a ver, preguntas, para cerrar a ver,
tenemos un tiempo tirano y queremos ser respetuosos de ese tiempo, así que con esto ya creo que damos por cerrada la actividad. Agradecemos a DVLAN IT y a TS4B por haber participado junto con nosotros en esta actividad. Todo el contacto, la idea de seguir en contacto con todos los asistentes que vinieron hoy. Les agradecemos muchísimo el haber estado. Y si hay otras preguntas, ya tomamos nota, nos ponemos en contacto para cuestiones comerciales o de información, white papers y demás. Nos pasa mucho que nos piden, a ver, lo explico un poquito brevemente, pero este webinario articula con un white paper dedicado a auditoría de aplicaciones de Java, entonces es algo que también podemos compartir, ya fue compartido por email marketing y demás, así que simplemente despedirnos, agradecer la asistencia, y no sé, Pablo, si a vos te queda algo más, pero creo que ya estamos ahí. Saludar y agradecer como hiciste vos, Vero, nada más. Perfecto. Bueno, hasta la próxima actividad. Hasta luego, Que señores. tengan un lindo día. Chao, hasta luego, Chau, muchas chau. gracias. Hasta luego. Buenas tardes Chau. a todos. Espero que estén bien. Hasta luego.